Y lo anunciado, vamos de inmediato con el doctor Arturo Pareja. Él es médico microbiólogo, inmunólogo de la Universidad San Martín de Porres, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, doctor Pareja? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Doctor, en principio esta preocupación que ha generado la alerta epidemiológica a raíz del dengue, nuevos casos reportados, no solamente estamos hablando de la zona de Mirones, sino también otros distritos. En Loreto también no es un tema extraño. ¿Qué debemos saber al respecto? ¿Cómo prevenir futuros casos? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que el virus del dengue es otro de nuestra lista de enfermedades virales que tenemos, muy común en el norte y parte del oriente de nuestro país, o sea, es endémico y se presenta en determinadas estaciones del año, pero ya desde hace algunos años vemos esta característica en zonas urbanas. Una cosa muy importante para diferenciar del coronavirus, ya que estamos en plena pandemia. Si bien esto del coronavirus, el contagio es directo de persona a persona, en el caso del dengue existe un intermediario, que es un mosquito o un zancudo. ¿Ok? Este mosquito o zancudo es el que va a transmitir al virus desde una persona que está con la enfermedad a una persona sana. Entonces, como este vector, este mosquito, ya se encuentra ya desde hace algunos años en zonas urbanas como las capitales de ciudades o como Lima, entonces tenemos que estar alerta, ya que si el transmisor de este virus del dengue es este zancudo, ellos suelen reproducirse, suelen evolucionar en zonas húmedas, por ejemplo, pequeños charcos de agua, agua emposada, etcétera. Ahí es donde los mosquitos, la mosquita hembra pone sus huevos y en una semana se convierten en mosquitos adultos con capacidad de picar a una persona, porque ellos necesitan sangre para poder subsistir, pero en ese momento de picar a una persona, si el mosquito lleva el virus en el interior, va a contaminar a esa persona y la persona va a hacer la enfermedad. Entonces, en principio, tenemos que tener mucho cuidado en aquellas zonas o en aquellos hogares donde se acostumbra pues a tener maceteros, flores con agua, etcétera. Hay que reemplazarlas por tierra seca, etcétera, u otro tipo de aditamento para no tener agua emposada. En aquellos lugares donde el agua no es continua a las 24 horas y las personas suelen almacenar su agua, el agua tiene que estar bien cubierto, bien tapado, herméticamente sellado, para no permitir que accedan estos mosquitos a este elemento y puedan poner sus huevecillos. Entonces hay que tener siempre esta precaución, a lo menos con los lugares donde se suelen emposar este elemento como es el agua. Claro, doctor, ¿y en qué situación nos encontramos actualmente en el país para poder frenar un avance del dengue? La vacunación, por ejemplo, ¿se ha vacunado? ¿Qué medicamentos hay para enfrentarlo? Y las fumigaciones también, ¿en qué medida pueden ayudar? Porque hemos visto, por ejemplo, ayer que ya se ha realizado una fumigación, por ejemplo, en Mirones. ¿Esto de qué manera puede permitir que no avance el dengue? Porque claro, estamos en medio de una pandemia, hay mucha preocupación además, porque además estamos en verano y suele emposarse también el agua por distintas circunstancias. ¿Cómo podemos evitar esto y en qué situación se encuentra el país? Bueno, como les dije, el dengue es una infección viral endémico en el país por temporadas. O sea, ya lo conocemos desde hace muchos años y se sabe cómo atacar, se sabe cómo frenar este brote. En principio, esta enfermedad no tiene vacunas. Miren que ha pasado muchos años, muchas décadas en muchos países y no se ha avanzado con respecto a la vacuna. Es muy complicado ese trabajo, no tenemos vacuna. Ni el hemorrágico, Medicamentos tampoco. No, el dengue tiene dos tipos, dos formas clínicas, el que llamamos dengue clásico y el dengue hemorrágico. El dengue clásico es aquel que se presenta con la sintomatología común, fiebre muy alta, cefalea muy intensa y dolor o malestar general que las personas en el norte, por ejemplo en Sullana,
típico esta enfermedad, le dicen la fiebre rompehuesos, porque es un dolor muy, muy, muy intenso del cuerpo. Estos síntomas también se presentan en el coronavirus, sí, pero son de baja intensidad. Ojo, en el coronavirus también hay fiebre, cefalea, malestar, pero no es comparable la intensidad del dolor como en el dengue. La situación es que la primera arma para evitar la propagación de esta infección es el control vectorial. ¿Y cómo hacemos el control del zancudo? Fumigando, destruyendo reservorios de huevecillos de este zancudo para evitar su proliferación. Eso es algo muy común y que se debe hacer. Medicamentos, como digo, no hay. Y lo que sí tienen que la población estar atenta. Generalmente, cuando es costumbre por las personas automedicarse, y dentro de los medicamentos que se automedican para la fiebre o el malestar general, es primero el paracetamol o también el ácido acetil salicílico, la clásica aspirina, ¿no? La de 500 miligramos, por si acaso. ¿Ok? Cualquiera de las dos usa. En este caso, hay que tener en cuenta que no se debe usar, y lo repito, no se debe usar el ácido acetil salicílico o la clásica llamada aspirina en estos casos. No se puede utilizar, porque si uno utiliza para bajar la fiebre o para el dolor, utiliza las tabletas de ácido acetil salicílico, puede empeorar la enfermedad. Entonces, eso lo sabemos de hace muchos años, que no se debe utilizar esto. Entonces, tienen que llamar a su médico, etcétera. Pueden tomar su paracetamol mientras tanto, pero no pueden automedicarse nada hasta que venga el médico. Importante que lo recuerde, doctor, porque en esta época hay mucho miedo incluso de acercarse a un centro de salud por la pandemia, y muchas personas pueden optar por la vía de la automedicación, y esto sería terrible. Gracias por recordarlo. Permítame, por favor, pasar a otro punto rapidito antes de que nos gane el tiempo. Ayer el ministro de Salud advertía que el 40% de casos de COVID-19 en Lima son producto de esta variante brasilera. Se nos ha dicho que no es más mortal, pero sí es mucho más contagiosa, y por esa expansión es lo que se generan mayor casos y gravedad de ocupación de camas UCI. ¿En qué nivel estamos frente a esta variante y otras que al parecer viene y se expande con mayor facilidad? Bueno, en primer lugar, yo lo que preguntaría es, para que de esa cifra de 40%, se ha hecho a cuántas muestras un secuenciamiento genético. Y una cosa, cuando se hace un secuenciamiento genético, generalmente se utilizan muestras anteriores, porque no es de rutina hacer secuenciamiento genético. O de repente, las personas que han tamizado con las pruebas moleculares durante esta semana, le han hecho secuenciamiento genético, y el secuenciamiento genético demora en 7 y 10 días. Bueno, yo también me voy a plantear este interrogante, porque es muy arriesgado decir que el 40% es por la nueva cepa. Por lo tanto, usted plantea, doctor, que esta cifra puede ser mayor o menor, considerando la cantidad de casos, el aumento que hay en general por COVID-19 en las últimas semanas. Desde su punto de vista. No, yo no puedo afirmar que el 40% sea por la cepa brasilera. Si me dicen el 40% se debe a diferentes variantes del coronavirus, ok, eso sí podemos tenerlo como más lógica, pero afirmar que es debido a tal cepa es un poco muy arriesgado y aventurado a decirlo eso, si no se ha hecho tantas pruebas de secuenciamiento genético en tan corto tiempo. Doctor Pareja, el escándalo en Loreto ha generado diversas reacciones y defensa, entre comillas, por parte de los involucrados. Y ayer escuchábamos a una alcaldesa o exalcaldesa señalando que ella no tiene nada aquí que explicar, porque a ella lo que le aplicaron fueron las sobras de una vacuna, las sobras de un medicamento. Y se generó mucha duda y polémica por este término, además del proceso irregular, porque entendemos que ninguna de estas vacunas se puede medir de esta naturaleza, ¿verdad? O sea, no hay sobras de una vacuna, cuando se nos dice que la aplicación es de forma nominal. Así es, o sea, sobras en el sentido, si todo está exacto, si son para la primera dosis, 10.000 personas,
mandan 10.000 dosis. Y si es que faltan, lo piden, ¿no? Eso está así. Nunca, por lógica, nunca hizo, a lo menos en esta situación, no tenemos sobras. Si estuviéramos en otra situación de otra enfermedad común, como un sarampión, sí va a haber sobras. Siempre hay de más. Pero al contrario, a nosotros ahora nos está faltando. Entonces, ahí viene un poco, digamos, esa duda, ¿no? Generalmente no existen sobras en esta situación actual. Doctor, finalmente de mi parte, ya en el plano internacional, la vacuna de AstraZeneca ha reducido en algunos puntos porcentuales su efectividad y también había cierta preocupación en el plano internacional respecto a algunos efectos adversos de esta vacuna en particular. ¿Qué es lo que se tiene desde la comunidad científica, información sobre esta situación, sobre AstraZeneca? ¿Es normal que hayan ciertos casos de efectos adversos? ¿Es normal también que al actualizarse la información se pueda reducir o no la efectividad? ¿Es sustancial o no la reducción que se ha dado hasta el momento con AstraZeneca o no? Así es, y eso se puede ver en cualquiera de las vacunas, sea Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, sea cualquiera, la efectividad mostrada por los estudios preliminares de fase 3 que son controlados, van a variar de todas maneras en la vida real, en el campo, cuando se aplica masivamente a una población que ya no está bajo un riguroso ensayo clínico. O sea, ahí estamos midiendo ya la verdadera eficiencia, ya no la eficacia, sino la eficiencia de la vacuna. Entonces tiene que bajar un poco, ¿de acuerdo? En algunos un poquito más, en algunos un poquito menos. Y otra característica que hay que tener en cuenta, no es igual la eficiencia de una vacuna en tiempo real en diferentes continentes por las diferencias étnicas. La constitución genética étnica siempre tiene variaciones. Y es por eso, y me atrevo a decir este ejemplo, que cuando Pfizer hizo su estudio de fase 3 y en América reclutó a Brasil, Argentina y los Estados Unidos, estos tres países de América, ¿ok?, la eficiencia no fue del 95% como publicó Pfizer como global, sino, imagínense, en Brasil fue 75%. Brasil siempre tiene las tasas más bajas de eficiencia. Ok, es su genética, ok. No, Estados Unidos tuvo 88, 89, Argentina tuvo 85, pero ninguno de ellos tuvo 95 como lo publicó globalmente, haciendo, digamos, un equilibrio entre varios países. Doctor, entonces va a ser diferente, ¿de acuerdo? Para aterrizarlo en nuestra realidad, los participantes del ensayo clínico de este laboratorio entonces no tienen por qué preocuparse. No, para nada, no hay que preocuparnos en ese sentido. La única preocupación para nosotros, el mundo científico, académico, es obviamente estas primeras vacunas, si su verdadero reto es si es que van a tener una cierta, aunque sea una cierta eficiencia frente a las variables. Y acuérdense que desde ayer fue reportada una nueva variable, la variable de la India. Entonces, y que no se sorprendan ni se asusten, por favor, si todas las semanas sale una variante nueva, porque es la evolución de la enfermedad, es la evolución peruana, ¿no?, del virus. Ya habrá una variante peruana, que la debemos tener. De hecho, que la debemos tener, pero hasta no encontrarla con una evidencia, hasta no hacer la pesquisa y encontrar, oye, encontré, no podemos sacarla, ¿no? Pero de hecho que debemos tener variante chilena, variante boliviana. De hecho que hay, porque es algo natural que ocurre todos los días, claro, las mutaciones en cada individuo. Sí, doctor, pero no hay que asustarse por eso. Si es que una persona que ha recibido una vacuna, ya sea de AstraZeneca, Pfizer o Sinopharm, como ha sucedido en nuestro país, tiene posteriormente algún síntoma o algún cuadro moderado de COVID-19, ¿esto es para preocuparse o es algo normal que se da por los motivos que usted bien ha explicado anteriormente? Es algo normal que pueda pasar. Los efectos adversos reales, el verdadero porcentaje se ve en la cancha, en el mundo real. Pero obviamente, lo que quiero transmitir a la comunidad ante su plataforma es que cualquier vacuna, cualquiera que sea, eficacia 90, 60, 50, cualquiera,
el objetivo primario frente a esta pandemia es evitar las tasas de mortalidad y de gravedad. Se van a poder infectar o contaminar unos más que otros, pero lo que se va a evitar es que pasen a una forma grave o mueran. Por lo tanto, pueden haber efectos adversos, sí, pero son tolerables, ¿no?, en las personas. Por eso siempre, ante un efecto adverso, no hay que dejar pasar de lado y consultar a su médico. En eso tienen que estar muy seguros. Doctor Pareja, muy claro y muy amable, como siempre. Gracias por esta explicación tan amplia sobre diversos temas.